Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con gozo saludamos a cada creyente que está sintonizando a esta hora nuestro espacio, Radio Amanecer en Estudio. Es de gran bendición para cada uno de nosotros encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. De verdad, agradecemos la sintonía y la amabilidad de estar con nosotros para continuar adelante desarrollando lo que es el tema general de la lección de esta semana, amor o egoísmo. Esa es la cuestión, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerde, es un texto para memorizar. Sin embargo, hacemos el énfasis que este texto está sirviendo de fundamento para muchas de las lecciones que estamos estudiando en esta semana. Un legado de amor es el tema que estaremos abordando en este día. Tenemos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, a quien saludamos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones de igual manera, apreciado pastor. Gracias. En este día, mi deseo para usted es que el Espíritu de Dios pueda llenar su vida, su mente, su corazón. Amén, igualmente. Bendiciones. Amén. Para ustedes también, amigos y hermanos, que Dios les bendiga, reciban un abrazo fraternal. Oramos en este momento para que la dirección del Espíritu Santo nos pueda acompañar. Querido Padre, una vez más, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, que nos pueda educar en el tema de la Biblia para que podamos aprender y enseñar a otros la fuente de sabiduría, tu palabra bendita. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, no sé, básicamente, cuando usted piensa en sus padres, ¿qué tipo de herencia le dejaron? Su madre, su papá. Pero en muchas ocasiones pensamos en el legado que dejan nuestros padres, no en términos solamente económicos, sino las enseñanzas que han colocado en nuestras vidas, que nos ayudan a desenvolvernos con amor en esta tierra. Y es precisamente esto. Nosotros vamos a repasar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 35, y en su primera carta universal, capítulo 21, un legado de amor. De manera que estamos haciendo un llamado inmediato para que usted tenga su Biblia en mano. Vamos a consultar estos pasajes de la Biblia y entonces le vamos a abordar con algunas preguntas de interés. Claro que sí. Es muy importante el comentario introductorio que estás haciendo, mi apreciado amigo Pastor Scroggins, porque un legado es realmente una herencia o influencia que dejamos en el mundo después de nuestra partida. Y me acuerdo perfectamente que usted hablaba de la herencia que nuestros padres nos dejaron, o en este caso se dirigía a este servidor. Un legado es el impacto duradero que nuestras acciones, nuestros logros, nuestros valores tienen en las generaciones futuras. Puede manifestarse, por ejemplo, en diferentes formas, como nuestras obras, nuestras creaciones, enseñanzas, contribuciones a la sociedad. Pero el legado no se limita solo a lo material, sino que también incluye nuestro impacto emocional, espiritual en las personas que nos rodean. Es decir, es la forma en que nosotros dejamos nuestra huella única en el mundo y cómo seremos recordados incluso después de haber partido. Conforme a esto, en consonancia con esto que acabo de decir, hay un personaje conocido como Fred Nobel. No sé si lo has oído mencionar. Este hombre, Fred Nobel,
él fue quien inventó la dinamita, las bombas, y él tomaba sus juguetes, los hacía detonar en lugares públicos, mataba personas, a niños, adultos, y él cuando lo hacía, iba donde estaba el grupo, que siempre está de curioso, ¿no? Lamentándose y cosas. Él iba allí para ver qué decían. Y la gente decía, este hombre pasará a la historia como el más destructivo de todos los tiempos, acabando con niños todo. Y él pensó, ese es el legado que yo voy a dejar. Voy a dejar que fui el destructor más grande. A partir de ese momento, todos sus recursos fueron aplicados para el bien, y recibió el Premio Nobel de la Paz. Por eso se llama el Premio Nobel, Fred Nobel, se llama el Premio Nobel de la Paz, porque de ahí en adelante se constituyó en un altruista, construyendo valores, legados para la humanidad. Y es lo que nosotros realmente imitamos, un legado de amor de parte de Cristo. Perfecto. Interesante la historia que acaba de contarnos, pastor, y definitivamente no sé cuánta gente en este momento estarán recordando a ese padre amoroso, a esa madre amoroso que lo entregó todo, y esto le marcó tanto en su vida que se le hace difícil pensar siquiera en hacerle daño a otra persona. De manera que si hay padres, hay líderes religiosos y personas como de la historia que usted nos acaba de contar sobre el Premio Nobel de la Paz, ¿por qué no pensar en ese personaje que debemos emular siempre? Y que por supuesto decíamos anteriormente, pastor y amigos oyentes, que la palabra de Dios, la Biblia, nos invita a imitar un ejemplo de amor. Cuando nosotros estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 35, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, allí se nos dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos con los otros. Lo que identifica el discipulado de Cristo es el amor que nosotros manifestamos los unos a los otros. Y entonces vamos a tomar como punto de referencia eso, y uno dice, pero mi cristianismo va a tono con lo que dice esa declaración. Estoy amando al vecino, estoy amando al hermano, a la hermana, y no con cualquier amor, sino con el amor ágape, ese amor que trasciende, que va más allá. Y entonces es una métrica. Si usted quiere medir cómo anda su cristianismo, entonces aquí se nos está poniendo un legado de amor que debemos imitar. Ustedes conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros, dijo el Señor Jesucristo. Una de las características de un buen escritor, usted que también es un amante de la lectura, mi estimado amigo, es que entrelaza el capítulo anterior con el capítulo siguiente. Si nosotros vamos a la entrega del día de ayer, pastor, mire cómo termina. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. Amén. Está hablando de amor. Precisamente inicia la entrega del día de hoy con esas palabras, un legado de amor. Ahora, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, usted citó el versículo 35, pastor, y yo quisiera remitirlos al versículo 34, y dice, un mandamiento nuevo os doy. Juan dice que eso lo dijo Cristo. Por inspiración divina, Juan está plasmando lo que Cristo dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, el mandamiento de amar no era nuevo, absolutamente. Pertenecía a las instrucciones dadas por el Señor mediante Moisés. En Levítico capítulo 19, versículo 18, cuando dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios está llamando
al amor en todas las esferas del Antiguo Testamento. Yo le voy a interrumpir en este momento, sí, porque yo sé que hay algunos amigos que están inquietos. ¿Cómo es posible que usted, pastor, está citando una declaración de Cristo que dice un mandamiento nuevo y luego algunos dirán, parece ser como que se contradijo? Porque acaba de decir que el mandamiento no es nuevo y viene a citar ahora en el Antiguo Testamento algo que parece ser que va en esa misma dirección, de amarse unos a otros. Sí. ¿Cómo es posible entonces, sin que haya algún tipo de contradicción, explicar esa declaración de Jesucristo de que le da un mandamiento nuevo? Sí, buena pregunta. El mandamiento, repito, no era nuevo. El mandamiento era nuevo en el sentido de que se había dado una nueva demostración de amor que se ordenó a los discípulos que imitaran a Jesús. Bueno, entonces es una nueva demostración de amor, porque parece ser que los religiosos de ese entonces habían desterrado lo que es el amor al prójimo, y cuando uno lee las actividades que realizaban los judíos en contra de los gentiles y aún entre ellos mismos, había como momento de aflicción. Entonces yo debo interpretar, pastor, en ese sentido, que el mandamiento es nuevo en el sentido de que Cristo lo está recordando. Es una nueva demostración de amor, por supuesto, que se ordenó a los discípulos que lo imitaran. Ya. Ahora bien, mediante una revelación del carácter de su Padre, Jesús había presentado ante los hombres un nuevo concepto de amor de Dios. El nuevo mandamiento ordenaba a los hombres que preservaran la misma relación mutua que Jesús había cultivado con ellos y con la humanidad. En general, el mandamiento antiguo ordenaba a los hombres que amaran a su prójimo como a sí mismos, pero el nuevo los instaba a amar como Jesús había amado. En realidad, el nuevo era más difícil que el antiguo, pero se daba abundantemente la gracia para poderlo cumplir. ¿De qué está hablando esto? En Juan capítulo 15, Cristo dice, nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. Noten eso. Y luego dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Parece ser entonces, pastor, en ese sentido que cobra mucho sentido cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, porque no todo el mundo está dispuesto a entregar su vida por amor al otro. Por el contrario, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, se habían inventado unas leyes del ojo por ojo y diente por diente. Ahora, aquí parece ser como que hay un elemento distinto, porque el mismo Señor Jesucristo habló acerca de amar al que te ofende, amar al enemigo que anda buscando tu muerte. Eso es algo como que no se podía explicar muy bien. Claro. Entonces, Jesús, cuando está diciendo que le está dando ese mandamiento nuevo, tiene que ver con la trascendencia de esa declaración de un individuo que está dispuesto a entregar su vida por el otro, porque en eso consiste ciertamente el amor de Dios. Así es, y de hecho el tiempo verbal griego no dice que os améis los unos a los otros, sino dice que continuéis amándoos, que sigáis amándoos. Lo que está diciendo es que para nosotros ser seguidores de Cristo debemos amar a nuestros congéneres, a nuestro vecino, a nuestro hermano, amarnos. Sería bueno que hagamos una práctica del amor en este momento y nos preguntemos, ¿estoy yo amando a mi vecino? ¿Estoy amando a la persona que me hace daño, que me molesta, que me fastidia, que quizás mueve la guardarraya del solar que yo compré para engañarme, para robarme, o que está poniendo sus estacas o sus límites más allá de donde debe? ¿Estoy yo amando a las personas que le han hecho daño a un hijo o a alguna familia? Es importante que sepamos que el amor no es condicional, simplemente se nos dice amemos y punto. Sí. Y es lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Ahí en la guía de estudio se hace mención a dos grandes epidemias, y uno quisiera como aprovechar este momento para recordar lo que recientemente pasó
en nuestro mundo con la pandemia del COVID o la COVID-19, como usted quiera llamarle. La gente caía en la calle tendida y nadie salía, nadie, absolutamente nadie salía a auxiliar a tantas personas que morían en las calles. En este sentido, pastor, y es bueno reflexionar en esto, sin caer en lo que podría llamar un desafío, ¿no?, a lo que las autoridades sanitarias decían en ese entonces, pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros en tiempo de pandemia a ayudar al caído o extender un brazo de amor confiando plenamente en que el Señor podía en ese sentido guiar nuestros pasos? Repito, no estoy hablando de que uno vaya a tentar lo que es los elementos que tienen que ver con evitar que se vaya a contagiar, pero eso podría darnos una idea hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a amar al caído, amar al enfermo, amar a la persona que está necesitada. Y parece ser que en ese tiempo de la pandemia el amor como que desapareció en la vida de muchas personas. Bueno, usted tomó la aplicación directamente, pastor, pero yo quiero ir, por supuesto, a la parte histórica, porque menciona 2 pandemias acá. Uh-huh. A la primera dice 160, en realidad fue 165. Del 165 al 180, esta pandemia conocida como Antonina, la pandemia Antonina, probablemente cobró la vida del emperador Marco Aurelio. Y se cree que sí, era prácticamente una peste de viruela. Uh-huh. Estaba la viruela y posiblemente había otros componentes. Esta peste antonina, conocida como la plaga de Galeno porque fue el médico famoso que la describió, fue una epidemia de viruela, de sarampión que afectó el Imperio Romano y que fue llevada por las tropas que regresaban de la guerra pártica de Lucio Vero en Mesopotamia. Durante este tiempo, en el siglo II, 165 al 180, los cristianos llegaron a conocerse y de hecho a vindicar su nombre por esta pandemia. Uh-huh. Nosotros hemos de recordar que el cristianismo era sinónimo de algo malo, como una secta, herejía, le llamaban seguidores del camino. Sí. El mismo Nerón, quien desacreditó a los cristianos y dijo que eran sediciosos, que querían incendiar a Roma, que eran caníbales, entre otros falsos testimonios que levantó a los cristianos, ensució el carácter del cristianismo. Pero a través de estas pestes, tanto la peste antonina como la peste de Cipriana o Cipriano por el 250 alrededor de nuestra era, en ambos casos los cristianos salieron a trabajar por los demás. Dice la historia que cientos de ellos caían muertos ayudando, pero fueron a las tumbas con una sonrisa de satisfacción, de alegría, porque trabajaron en favor de los otros. Ahora nosotros podemos hacer la praxis que usted hizo y conectar esto. Tuvimos la oportunidad de ver una pandemia. Claro. Y hay miles de cristianos que sí dieron sus vidas en esa pandemia, pero hay otros que ni siquiera salían, pastor. ¿Qué ocurría durante ese tiempo de la pandemia? Nosotros íbamos a orar por los que estaban con ansiedad, con depresión, porque estaban encerrados. Le llevábamos alimentos a los que no tenían. Conozco casos, pastor, de hermanos y pastores que se aparecían debajo en el edificio donde vivían las personas. Le hacían una llamada y le decía, párate en el balcón. Y ahí le decía, estoy orando por ti. Y tenían una oración ahí. Y las personas sentían la presencia de ese pastor o de ese laico. Y quiero decirle que conozco la historia también de muchos pastores que iban a los hogares. Sí. Muchos se contagiaron y se enfermaron. Sin embargo, Dios les preservó la vida en una obra tan maravillosa como esta. Por eso le decía, pastor, y gracias por hacer referencia a las 2 pandemias que inicialmente
pues habíamos tocado así sin necesariamente ir a la parte histórica, y entramos directamente a hacer la comparación con lo que aconteció en algo ya que nosotros vivimos, señores, porque ahí está la historia y hay muchas pandemias que han sucedido donde millones y millones de personas murieron, pero en la actualidad, y gracias al Señor que tuvimos la oportunidad de salir vivo de esa pandemia, para que ahora nosotros podamos reflexionar hasta qué punto esta pandemia, que podía medir el amor de los hijos de Dios, hasta qué punto logramos nosotros desarrollar lo que estamos predicando. Este es un tema que está siendo tocado ya después, básicamente, de haber pasado la pandemia, y que puede servirnos de referencia, no solamente por si vuelve una pandemia parecida a esta, sino para que nos demos cuenta hasta qué nivel nosotros estaríamos dispuestos a ayudar a la gente a desarrollar ese legado de amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, si es necesario, si se aparece una enfermedad, que llame al servicio, como debe hacerlo cada cristiano, a favor del necesitado. Ha habido a través de los tiempos hombres que han dado sus vidas por los demás. Hay fue presidente en 1911 de una asociación, Otis Davis. Este hombre fue a una tribu, pastor, en Centroamérica. Se internó 11 años sin ver a su esposa, a su niña. Dejó su cargo, dejó la oficina, pastor. Estamos hablando de un presidente, para que ustedes vean. No estamos hablando de George Mueller, que lo hizo igual. Se fue al África. No estamos hablando de otros casos que conocemos, Clara Barton, entre otros, que dejaron huellas de servicio. Estamos hablando ahora de un presidente de una asociación, de un campo. Se fue y se internó, tuvo un sueño, y el jefe de la tribu, pastor, Dios le mostró un sueño donde él veía a un misionero, y era él mismo, y lo mandó a buscar. Y duró 11 años hasta que enfermó y murió, entregando su vida sin volver a ver a su familia. Wow. Hay personas que yo no sé, es que emulan a Cristo, y nosotros no debemos ver esas historias y maravillarnos. Yo no te estoy pidiendo que hagas eso, que te vayas al África, que te vayas a Haití, que te vayas a cualquier parte del mundo, posiblemente a India, Ucrania, a India, donde están padeciendo en estos momentos. Pero tal vez con nuestras ofrendas, con nuestras donaciones, con nuestras oraciones, nosotros podemos pensar, actuar en favor de esas personas. Y ahí en la comunidad donde vives. Así es. Porque cuántas personas hoy en día se levantaron o se van a levantar mañana o en cualquier momento, que ni siquiera tienen idea de lo que van a comer o lo que van a vestir. Por eso el fuerte énfasis que estamos haciendo en la lección del día de hoy sobre ese legado de amor que nos dejó el Señor Jesucristo, y la cita que tuvimos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo que habíamos citado, Juan 13:35, que nos habla acerca del legado de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Juan, quisiera compartir, creo que no hemos leído ese texto, Primera de Juan capítulo 4, versículo 21. De hecho, cuando usted oye Primera de Juan 4, ya sabe que está hablando del amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 21. Cuando vamos a la Biblia, allí se nos dice lo siguiente. Lea junto a nosotros Primera de Juan 4, versículo 21. Allí se nos dice: y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Algo sumamente contradictorio se da a veces en lo que estamos en la fila del cristianismo. Vivimos alabando a Dios, y yo te amo, Señor, y Señor, todo mi amor por ti, pero odiamos al hermano. Entonces, ¿cree usted que eso es una religión correcta cuando decimos que amamos a Dios y entonces aborrecemos a nuestros hermanos?
Es muy importante la pregunta que acabas de hacer, pastor, porque el mismo Juan dice que si no amamos al hermano, al prójimo que tenemos ahí y que lo vemos, no amaríamos a Dios, a quien no hemos visto, porque el legado que Dios nos ha dejado es precisamente que amemos a nuestros congéneres, el que está a nuestro lado, como que nos convirtamos en un ejército de enfermeros para suplir las necesidades de las personas. Qué lindo es cuando hacemos un operativo, que vamos a algún lugar donde hay enfermos y llevamos medicina, llevamos la palabra y le decimos que Dios no quiere que estén enfermos. Porque algo que debemos saber es que Dios no quiere que estemos enfermos. Nos enfermamos porque violamos las leyes de la salud, pastor. Pero Dios no quiere que te enfermes, tampoco quiere que mueras. Eso es mentira. Dios quiere que vivamos, que estemos saludables, que disfrutemos de una vida plena, feliz, abundante. Si obedecemos a Dios y las leyes de la salud que Él nos ofrece, estaremos saludables, y esas buenas nuevas nosotros debemos de llevarlas a aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Pensamos que esta ha sido una lección maravillosa, como todas las que vienen de parte de las Sagradas Escrituras, y cuando es guiada por el poder del Espíritu Santo, somos grandemente beneficiados y bendecidos. Así es que, amigos, hoy hemos compartido con ustedes un tema de mucho interés, un legado de amor, ese legado que nos dejara nuestro Señor Jesucristo, y quisiéramos en esta hora orar juntos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por las lecciones que extraemos cada día de tu santa y bendita palabra. Queremos de todo corazón emular, imitar ese ejemplo de amor que nos dejara nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos a enfocarnos, a concentrarnos en las actividades y las labores que debemos realizar a favor de esa comunidad necesitada. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.